Vamos a recordar cómo descargábamos Zotero. Desde la página de Zotero, si estamos utilizando Firefox, tendría que ser este plugin, y si lo queremos utilizar de forma independiente hay que descargarlo. Como yo estoy en un Mac, ha detectado que estoy en el Mac y tendría que clicar Zotero y luego descargar el plugin de Chrome. Esto de momento lo vamos a obviar porque obviamente Zotero está ya en este ordenador. Bueno, vamos a ver cómo funcionaba Zotero, porque en realidad lo que es un capturador del sitio donde estemos situados. En este caso he abierto PubMed y sobre todo PubMed Central porque tiene artículos a texto completo, y vamos a elegir un autor, por ejemplo Alvarado, se me ocurre, le damos a buscar y nos aparecen pues, un montón de referencias que tienen a Alvarado. Y como veis aparece aquí arriba la pestañita que nos dice, si la clicamos, que son todas estas referencias las que contiene Alvarado. Si cogiéramos alguna de estas, realmente nos descargaría a trabajo, que es el, el directorio de Zotero, estas dos referencias. Vamos a abrir ahora Zotero. Como veis, como estamos en PubMed Central, está descargando estas referencias de Alvarado con el PDF, de tal manera que no hay que hacer más. Vamos a activar ahora Zotero y en trabajo deberíamos de tener las dos referencias de Alvarado. Amazon, queremos seleccionar un libro, nos vuelve a suceder lo mismo, como de este autor, Kilian Jornet, resulta que hay más de un libro, eh, pues lo que nos está ofreciendo es todo el capítulo de libros que tiene, en este caso hay varios. Vamos a seleccionar exclusivamente uno, Correr o Morir, le vamos a dar a cerrar y nos lo va a salvar al directorio de trabajo. En este momento estará descargando la referencia. Vamos a ir otra vez a Zotero y debería de haber descargado el Correr o Morir, que es este libro. En Amazon, Kilian Jornet Burgadas, el traductor, etcétera, ¿no? Que veis que tiene todas las referencias, el catálogo donde aparece, en la biblioteca de Amazon, etcétera. Con lo cual, como veis, es muy sencillo. Repasábamos el otro día las diferencias que habían cuando localizaban las referencias desde revistas o artículos en el extranjero, que veíamos que lo hacían muy bien. En este caso estoy dentro de una publicación del Guardian y ya me está señalando que si me coloco encima lo puede guardar, ¿no? Clicamos y veréis cómo la referencia queda perfectamente guardada. El G20, etcétera, etcétera, etcétera. Pone además el autor, que en este caso es de una agencia, pero el primer autor es Martin Farrer, y lo recoge perfectamente. A diferencia de lo que ocurre cuando estamos en alguno de los periódicos en castellano, que aunque tenga un autor, en este caso es Xavier Fontdegloria, habíamos visto que cuando lo intentábamos guardar lo hacía bien, pero el autor solía colocar el, al periódico, en este caso es el País. En este caso veremos que el título de la página web es El País y no sitúa o no declara que el autor aparece como Ediciones El País, pero no Xavier Fontdegloria. Vamos a repasar brevemente las características de Zotero. Como veis, hay una biblioteca desde la que salen todos los subdirectorios que nosotros hayamos querido crear. En este caso, desde la biblioteca yo me puedo situar encima y con el botón derecho crear una nueva colección. En este caso le vamos a llamar Tarde de Sábado. Y esta tarde de sábado en este momento está vacío, pero vamos a copiar y pegar la información que teníamos en el directorio de trabajo. Ahora ya lo tenemos aquí y como veis
tenemos la información de quién lo ha creado y si clicamos un poquito más, entramos en el artículo a texto completo. Vamos a salir de aquí y vamos a irnos a las características que hay dentro de cada artículo. Como veis, si nos fijamos dentro de cada artículo, tenemos información, notas, marcas y relacionado con. En la información está toda la información que nosotros necesitamos para hacer una cita bibliográfica y la va a hacer el programa de forma automática. En las notas puede ser interesante para poner notas como para compartir o pedir a la biblioteca, etc., ¿no? Esto sería una posibilidad. Podemos crear infinitas notas y podemos crear infinitas marcas. Vamos a ver lo que son las marcas. Las marcas, en este caso, no hay información para las marcas. Las marcas son los descriptores o los MES que tiene PubMed y por el cual localizamos los artículos. Vamos a ver si algún otro artículo de los que están aquí tiene marcas. Vamos a ver si hay marcas, no hay marcas. Vamos a seleccionar alguno de los de Megestrol. Y como veis, este tiene todos estos descriptores. Podríamos añadir un descriptor más. Vamos a copiarlo, este artículo, a tarde de sábado. Lo copiamos y lo arrastramos hasta aquí, hasta tarde de sábado. Y podríamos añadir una nueva marca. Imaginaros que pudiera ser, no lo sé, para citar, por ejemplo, o citas, para que estuviera incluido siempre en las referencias biográficas. Estas anteriores, esta se ha creado y la ha pintado de un color distinto, es el color azulito, no es por defecto, estas son las que incorpora PubMed y en realidad todas las marcas que hay en este subdirectorio están aquí y actuaríamos si quisiéramos localizar una, por ejemplo, los que tienen este descriptor, pues solamente hay uno, o los que tienen tamaño muestral solamente hay uno. Tendríamos que irnos a nuestra biblioteca general para ver todas las marcas. Vamos a hacerlo aquí en grande. Como veis, está lleno de marcas o descriptores. Y, por ejemplo, el que acabamos de marcar, que es colesterol total, pues ya veis que habían dos artículos. Y esto funciona exactamente igual que el comando de operaciones booleanas. Si pico más de un comando, me va a restringir exclusivamente para los que tengan las dos características. En este caso, caquexia y colesterol, solamente hay un artículo. Es una forma muy rápida de, sin tener que teclear, localizar la información dentro de nuestra biblioteca. Si tenemos 5 artículos, no nos hará falta trabajar con marcas, pero si tenemos cientos de artículos o mucha información, las marcas van a ser muy útiles. Hay veces que no tenemos el artículo, pero tenemos la información del artículo, como el ISBN de los libros, el DOI o el PMID. Voy a copiar un PMID que conozco bien y entonces le voy a decirle que lo busque y directamente desde Zotero va a buscar esa información y debería de encontrarla y descargarla. Vamos a ver, estamos aquí. Es muy importante que para no perderos estéis sobre el directorio en el que queréis trabajar y que queréis descargar, porque si no os sucederá como me acaba de suceder hace un segundo, que en realidad no sé dónde está descargado esto. Como veis, se acaba de descargar el PMID, que es una revisión Cochrane y que es este localizador. Bueno, pues es otra forma de localizar información de forma rápida, sin tener que ir de forma engorrosa, PubMed, etc. También muchas veces es una forma muy fácil para trasladar a la biblioteca si tenemos esos PMID, porque es un localizador que es como el DNI de cada artículo. Otra de las ventajas que tenemos con respecto a otros
gestores de referencias bibliográficas es que podemos seleccionar información como esto, que son PDFs, e introducirlos directamente en Zotero sin más, de tal manera que si tenéis subdirectorios con PDFs, lo único que tenéis que hacer para generar bibliografía directamente es introducirlos, seleccionarlos posteriormente con el botón de mayúsculas y el ratón os situáis en el primero y el último y los seleccionáis todos, y con el botón derecho le dais a extraer metadatos de los PDFs y esto va a generar una bibliografía de forma automática, de tal manera que este artículo que se llamaba journal.pon y toda una retahíla de números, etcétera, lo ha recodificado y le ha sacado toda la información. Ahora ya es el Nikkei, etcétera, y así con cada uno de los PDFs. A propósito, he colocado un par de PDFs para ver que no se extraía la información. En este caso, bien no se generó bien los metadatos dentro de la revista, o en el caso este, es un artículo en formato de Word que yo he generado. Entonces, efectivamente, esto no tiene ningún PDF. He transformado un artículo en texto plano que está copiado y pegado, y esto no tiene metadatos de información de nada. El resto, por supuesto que lo tiene, y si vamos aquí al artículo este de Nikkei, veis que dentro del PDF estaba colocado todo esto, toda la información, la revista, las publicaciones, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces está toda la información recogida exactamente igual que si lo hubiéramos descargado de PubMed. Lo único que no figura efectivamente es el abstract o resumen. Bueno, vamos a ver la parte más interesante, que es cómo generamos referencias bibliográficas directamente en Word. Pues lo primero es situarnos, poner el cursor donde vayamos a poner la referencia. Recordad, yo estoy en este momento trabajando en un Mac, entonces esto es un papiro, tiene forma de un papiro enrollado, le doy a Zotero y lo primero será añadir una cita. Nos pregunta por defecto, aquí tiene unas cuantas formatos de salida, vamos a elegir Vancouver. Luego veremos que podemos elegir cerca de 800 salidas bibliográficas distintas solamente en el ámbito de la medicina. De momento vamos a elegir Vancouver, le damos a OK y nos aparece este menú contextual donde si sabemos el nombre del autor pues lo podemos clicar directamente. Vamos a poner por ejemplo Rui y entonces se va a todo lo que tenga incluido Rui. En este caso son todas estas referencias. Podríamos clicar cualquiera de ellas y las ingresaría. Vamos a la vista clásica y en este caso nos ofrece mirar las referencias y insertar cualquiera de ellas. Vamos a insertar, por ejemplo, esta, y entonces, como veis, se nos ha clicado una referencia que, si no tenemos el cursor encima, nos da la impresión de que es texto plano, pero cuando nos situamos encima está de color gris, lo que nos indica que es un texto en formato de código. Vamos a generar esta primera referencia que está aquí. Vamos a generar la bibliografía a pie de página aquí abajo. Es muy importante recordar que el cursor tiene que estar aquí abajo, porque si nos olvidamos y el cursor lo seguimos teniendo ahí, la bibliografía se generará en ese sitio. Entonces nos interesa que se genere después, y entonces vamos otra vez aquí a Zotero y ya no vamos a ponernos en añadir citas, sino en añadir bibliografía. Y directamente ha generado la bibliografía, que es esta, y que si nos ponemos encima otra vez vemos que está en negrita o en gris, pero en realidad no tiene este aspecto. Vamos a insertar otra referencia bibliográfica. Aquí, después del Copy Editor Comment, vamos a añadir cualquiera. Vamos a ver si se abre el menú contextual. Y vamos a ir a la vista clásica. Vamos a añadir esta, por ejemplo, la que hemos metido antes de Correr o Morir. Y bueno, pues la que antes era número 1 ahora se ha convertido en número 2 y así sucesivamente. No hay que hacer nada más que ir añadiendo referencias bibliográficas y se nos irán creando de forma consecutiva las referencias bibliográficas. Hay que decir que este formato de salida lo podemos cambiar en el momento que queramos y podemos
ver el tipo de salida lo cambiamos desde aquí. Si le damos el formato Nature, pues veis que esto está en negrita y esto está en cursiva. Y las referencias ya no están entre paréntesis, sino están en texto superíndice o volado. Pues entonces podemos descargarnos un montón de estilos de referencias desde el repositorio de Zotero. Por defecto tiene muy poquitas, pero no son solamente esas las que hay. Podemos seleccionar por el tipo de revistas o filtrar por medicina, que ya veis que hay ya 1428 estilos de salida, y podríamos empezar a escribir y entonces nos filtraría dentro de medicina todas las que tienen el nombre de Annals. Podemos incluso pues algo más local, ¿no? A ver si medicina clínica. Medicina clínica también la tenemos, y entonces si vamos a mandar un artículo a medicina clínica, pues lo que tocaría hacer es clicarlo. Esto hace que se baje. Le damos aquí a clicar una vez bajada y nos dice si queremos instalar esto. Le decimos que sí, y es tan fácil. Ahora vamos a abrir el documento de Word y estas referencias que la tenemos en estos estilos de salida, vamos a cambiar al estilo de salida medicina clínica, que deberá estar ya cargada. Efectivamente la acaba de cargar, le damos a OK y el formato ha cambiado de tal manera que, como veis, os acordáis antes, JAMA estaba en cursiva, esto estaba en negrita, y bueno, tiene la misma forma que nos pedirá medicina clínica si le mandamos un documento para publicar. Cuando terminamos y hemos terminado de formatear un documento para mandarlo a cualquier sitio, es interesante recordar que hay que guardar un documento con los códigos como están aquí y otros sin códigos. Sin códigos porque muchas veces nos lo pide directamente el editor. ¿Por qué? Porque hay veces que ellos dicen esta referencia es antigua, elimínela, ponga tal cual referencia, etc. Si lo hemos mandado sin texto, en texto plano, que es lo que nos piden muchas veces, texto plano es texto sin código, pues no hay forma luego de reordenar las referencias porque esto es interpretado como si fuera este mismo texto de aquí, ¿no? No hay forma de que entienda que eso se tiene que reordenar. Por tanto, si nos dicen envíenoslo con texto plano, lo que hay que hacer es ir a Zotero y remover o eliminar los códigos, y en el momento en que se eliminen los códigos nos va a decir que quitar los códigos impedirá que después se puedan actualizar. Le vamos a decir que sí. Tendríamos que haber renombrado este artículo y haberlo salvado con otro nombre, pero en este caso lo voy a hacer para que se vea. Le damos a OK y en este momento esto ya deja de ser código, y aunque insertáramos una referencia aquí arriba, esto no va a ser reconocido como una referencia bibliográfica y no va a ser ordenado. Por lo tanto, es muy importante, si nos piden que eliminemos el código, hay que salvar un archivo con código y otro sin código. Bueno, vamos a ir ahora a crear grupos, que también es otra de las cosas que hemos implementado en los cursos para explicar. Al principio parece que es muy complicado, pero es muy sencillo. En realidad los grupos los podemos crear desde la página web de Zotero. Si estamos logueados, yo me he logueado, entonces me reconoce y sabe los grupos que tengo. Vamos a crear un nuevo grupo, en este caso lo vamos a llamar tarde del sábado. Esta vez vamos a poner el acento y le vamos a decir que está abierto a nuevos miembros. Entonces lo vamos a dar a crear y aquí nos dice si cualquiera puede editar, si cualquiera puede administrar o solamente el administrador, etc. Estas son las características del grupo. Vamos a salvarlas
y quiénes tenemos en el grupo. En este caso, quien lo ha creado es Vicente Ruiz, ¿no? Y las características que tiene, y si quiero invitar a más miembros, no tengo más que clicar aquí y poner aquí su correo electrónico o su nombre de Zotero separado por una coma y con un mensaje, de tal manera que con esto llegará una invitación a la persona directamente. En el curso probamos hacerlo de dos formas distintas. Mandarlo como correo electrónico, con lo cual llega directamente al correo y desde ahí hay que clicar y entonces te da acceso a Zotero. Pero si estás logueado en Zotero y tienes un nombre en Zotero, directamente en Zotero se te abre ya esa nueva pestaña, que es el subdirectorio que va a estar compartido. Vamos a invitar a mí mismo, voy a invitar, pero con otro correo electrónico y sería el correo del GVA. Si quisiera más correos tendría que poner una coma y aquí voy poniendo el resto de miembros. Podría poner un mensaje de te invito al curso de Zotero. Ejemplos, ¿no? Por ejemplo, esto le daría a invitar y nos aparecería entonces esto, las invitaciones, a quién se han hecho y si hay más miembros. Vamos a irnos a otro grupo y entonces vais a ver, por ejemplo, en este curso del jueves que lo hicimos durante el trabajo en grupo, habían 3 miembros, yo como editor, Ana y Marina y Pro, y estas 3 personas eran las que pertenecían al grupo y ya podían compartir la información. Las características del grupo eran estas, ¿no? Tú aquí puedes describir para qué es el grupo, qué tipo de, si es de biomedicina, neurociencia, etcétera, ¿no? Podías también poner un icono y también, como veis, el que es el editor, el que ha formado el grupo, puede transferir esa potestad que le da la opción de transferir la capacidad de admitir o de eliminar o de gestionar el propio grupo, transfiriéndolo a cualquiera de los 2 miembros que tiene el grupo. Vamos a ver la información que tenemos dentro de Zotero, porque en este momento estamos en realidad en la página web. Vamos a ver ahora en Zotero la información esta que tenemos en este grupo, que estará evidentemente vacía. Debe de haberse creado dentro de bibliotecas de grupo. Tendríamos que tener, si esto está en el momento en que le doy a recargar la información, lo actualiza y debería haber una tarde de sábado donde no hay información de nada. ¿Qué es lo que hago? Pues de la tarde de sábado de aquí selecciono toda la información y la voy a pasar aquí a este grupo compartido para que lo puedan tener. De tal manera que esta información baje hasta ahí y sea compartida. Vamos a ver, vamos a hacerlo con 2. Vamos a ver, tarde del sábado, soltamos y hasta aquí. Y ahora las personas que pertenezcan a este grupo de tarde de sábado que he invitado en este caso a mí mismo, pero podría ser cualquiera de vosotros, seríais capaces de ver esta información de forma compartida. En este caso no tiene PDFs, pero si los PDFs estuvieran, veríais la información completa, incluidos los PDFs. Por último, recordar que cada vez que descargamos una información, si le damos a transferir a la nube y estamos sincronizados con el servidor de Zotero, va a subir toda la información de tal manera que permitirá que estemos donde estemos, podamos tener la información siempre disponible. De tal manera que podríamos estar trabajando en el hospital o en otro sitio distinto o incluso en diferentes formatos, en Windows o en Mac, pero la información estará siempre disponible cada vez que accedamos a Zotero y le demos a sincronizar. Podríamos trabajar en casa, pero luego en una tarde de guardia tener tiempo para revisar algo
y al acceder aquí y darle a este icono, sincronizaríamos lo que habíamos adquirido en casa y podría estar ya disponible para trabajar en el hospital. A veces podemos necesitar crear una bibliografía de forma rápida y sencillamente es tan simple como arrastrar y generar la bibliografía. Como veis, la bibliografía se ha generado de forma instantánea. Lo único que hay que cambiar aquí es la alineación, que en este caso sería a la izquierda, y tenemos la bibliografía. Vamos a producir un informe con la bibliografía que hemos seleccionado. Vamos a darle al botón derecho del ratón y a seleccionar producir un informe. Como veis, se genera este archivo en formato TXT o HTML, donde está toda la bibliografía. Si hubieran resúmenes de artículos, pues como en este caso, los tendríamos. Es una forma rápida también de manejarse en un formato distinto, en formato básicamente de texto. Hay otra opción aquí que es distinta, que es cómo exportamos estos ítems. Podemos darle a exportar y nos ofrece los formatos habituales de exportación. Habitualmente uno que es compatible con la mayoría es el formato RIS, que es el que utilizan en Reference Manager y en Note. Tendríamos que seleccionar este. Entonces nos crearía una exportación no solamente de las referencias bibliográficas, sino también de los archivos si anotamos aquí. Importando bibliografía desde otros repertorios. Acaban de enviarme las referencias bibliográficas para la actualización de una revisión. Son un montón y me la han enviado en un formato distinto de Reference Manager. Desde Reference Manager hay opciones de exportación. Uno es en formato RIS, que es texto plano. Lo he transformado a formato RIS y entonces tengo el archivo ya aquí abajo, ¿lo veis? Certoluzumab 2016 sub-3, y ahora lo que hay que hacer es importarlo. Ya lo he importado porque en realidad se hace desde esta persiana. Hay que darle a importar. He seleccionado este documento y me ha generado este archivo, este directorio donde tenemos todas estas referencias bibliográficas. Como esto lo han hecho unas documentalistas y han utilizado diferentes bases de datos, hay muchas referencias que están duplicadas, con lo cual hay un trabajo adicional, que es el encontrar elementos duplicados, pero rápidamente los detecta y es capaz de fusionar dos ítems. Esto está muy bien porque podemos haber utilizado una referencia de estas dos para insertarla en la bibliografía y muchas veces a lo mejor no sabemos cuál es la que hemos insertado, con lo cual tenemos el riesgo de, si borramos la que no es, que al final el link a la bibliografía, a la cita de Word desaparezca. De tal manera que si lo hacemos de esta manera y vamos fusionando los elementos, como veis aquí, no va a haber ningún problema a la hora de producir esta bibliografía, porque siempre se va a quedar el elemento seleccionado. Vamos a ver, por ejemplo, estas dos que son exactamente iguales. Fusionamos los elementos y así sucesivamente. Puede ser interesante crear una cronografía para saber cuándo se ha producido la información a lo largo del tiempo. Aquí, como veis, se ha situado, podemos decirle la primera cinta serían los meses, pero vamos a ponerlo por años y vemos cómo está la bibliografía a lo largo del tiempo, a lo largo de cómo se ha ido produciendo a lo largo de todo este tiempo. Es una forma fácil de clasificar también los estudios. Bueno, hasta ahora hemos estado dando todas las posibilidades de manejo para hacer las cosas de forma automática y si nos estamos obviando que hay veces que la información a lo mejor no hay más remedio que incorporarla de forma manual y por supuesto tenemos aquí todas las plantillas
para introducir de forma manual cualquier tipo de referencia, ya sea un documento, un correo electrónico, una grabación de sonido, un mensaje, etc. Arriba, por supuesto, por defecto están los más habituales. Si lo clicamos veréis que están completamente en blanco y no tenemos más remedio que introducirlos de forma manual. Vamos a ver también otro capítulo que queda por consultar, que es el capítulo de preferencias, en las que están todas las opciones, incluidas las de las letras, que podíamos haberlos hecho desde el principio para que fueran un poquito más grandes. Probablemente tengamos que reiniciar Zotero para que esto se active. Bueno, como veis he puesto la letra súper grande y se ve mucho mejor. Podéis incluso darle más tamaño a la letra de las notas. Si vamos a la parte de sincronización, veis que tiene que tener el correo electrónico y la contraseña para que se sincronice de forma automática. Siempre hay la posibilidad de haberse olvidado la contraseña y entonces si clicamos aquí nos enviará al correo electrónico que tenemos una posibilidad de restablecer la contraseña. Aquí siempre está la opción de buscar actualizaciones, porque esto no lo hace de forma automática. Y a la hora de exportar, el formato por defecto que tengo seleccionado es Vancouver, pero cualquiera de los que hemos ido descargando, incluso Medicina Clínica, por ejemplo, podría ser el formato por defecto. Si ponemos Vancouver, nos sigue ofreciendo el idioma que yo por defecto estaba en inglés, lo he cambiado a idioma castellano. Y el resto de las cosas, de los apartados de citas y de avanzados, yo no he tocado absolutamente nada.